Juan 17:21, Nueva Traducción Viviente. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea. Juan 17:21. Eso que llamamos la vida cristiana consiste en el vivir el aquí y ahora a la luz de la realidad del reino de Dios. Es decir, los creyentes somos llamados a vivir nuestra cotidianidad en el orden divino. Este orden sustenta y define el cómo del ser de la persona, el cómo de su actuar y, sobre todo, el cómo de sus relaciones. Hemos dicho ya que la realidad del reino de Dios se expresa básicamente en la santidad del creyente. Entendemos esta como la pureza moral y ética, pero sobre todo en el sabernos apartados, consagrados para Dios, procurando así vivir de manera diferente a la forma de vida que nos caracterizó antes de Cristo y a la de aquellos que no son de Cristo. Nuestro breve pasaje contiene un par de elementos fundamentales para la comprensión del qué y el para qué de la vida cristiana. Primero, nuestro Señor se refiere a lo que podemos llamar la cualidad distintiva de la vida cristiana, es decir, la unidad de los creyentes como cuerpo de Cristo. Después, el Señor establece el propósito de tal clase de vida en unidad que el mundo crea. El término utilizado por nuestro Señor Jesús y que se traduce como uno cuando pide que seamos uno, tiene entre otros el sentido de uno en contraste con muchos, refiriéndose así a la unicidad, es decir, la manera de ser única de los creyentes. Jesús se refiere entonces a la unidad esencial que los creyentes gozan, la koinonía, la unidad del Espíritu. Esta unidad no la construyen los creyentes, estos solo la mantienen. Este mantenimiento consiste y es resultado del cultivo del amor que los cristianos disfrutan y expresan en lo cotidiano de sus vidas. La sustancia de la relación de Dios con los hombres es la misma sustancia de la relación entre los creyentes, el amor. Estamos unidos a Dios por el amor y estamos unidos los unos a los otros por el amor. Como su pastor, debo confesar que poco he insistido y promovido el que cultivemos el amor que nos une. Lo he hecho, sí, pero ni he abundado en la importancia que el cultivo de la unidad que nos une merece, ni me he ocupado en lo personal del fortalecimiento bilateral de tales lazos de amor entre los miembros de nuestra congregación. Por ello, pido a ustedes que me perdonen, pero también les pido que me ayuden, no solo a amarlos con mayor pasión y entrega, sino a enseñarlos y a animarlos debidamente en lo que se refiere al amor fraternal. La razón por la que como Iglesia de Cristo abundemos en el amor fraternal es sencilla y va más allá de nosotros mismos, porque no se trata solo de que nos amemos más o de mejor manera a nosotros y entre nosotros. Es decir, la razón del amor fraternal no somos nosotros. Según la enseñanza de nuestro Señor Jesús, la razón y el propósito del amor de los creyentes
es hacer creíble a Cristo, que se haga evidente que Él es el Mesías, que Él es el mismo Dios que habita, que ha habitado entre los hombres. Durante las últimas semanas hemos considerado de manera reiterativa el llamado que los creyentes hemos recibido a ser luz del mundo y sal de la tierra. La luz dirige, la sal preserva. En este sentido, los creyentes somos llamados a vivir de tal manera que resultemos una propuesta de vida alternativa para los que no creen y conocen a Jesucristo. Que mostremos que el reino de Dios en nosotros, su orden, se traduce en una vida con sentido, con dirección, una vida fructífera integralmente. Y que dada nuestra condición de sal, nuestro testimonio contribuya a preservar, a evitar y aún a detener el deterioro de las familias, de las personas y de la sociedad que nos rodea. De tal suerte, la vida cristiana encierra un misterio salvífico, porque la unidad de los creyentes, al ser fruto de la unidad de Dios con ellos, se convierte en una fuerza poderosa que contribuye a la salvación y a la transformación, no solo de aquellos que ya creen, sino también de aquellos que permanecen incrédulos respecto de Dios, respecto de su amor y respecto de su propósito. Una de las esferas de la vida en la que se hace evidente la confusión y el deterioro que somos llamados a contrarrestar en este mundo es la de las relaciones familiares. En efecto, el número de familias disfuncionales crece día a día. La violencia intrafamiliar, la violencia en contra de las mujeres, de los niños y de los ancianos al interior de los hogares resulta dolorosa y alarmante. Los conflictos de pareja, las separaciones de hecho y las legales, los hijos lastimados por los padres agredidos por sus hijos, especialmente los padres ancianos, etc. Todo esto hace evidente la falta de la luz y de la sal que los cristianos somos. El problema resulta mayor, mucho mayor, cuando son los hogares cristianos los que enfrentan también tal confusión y deterioro. Como pastor acudo frecuentemente a escenarios donde la fe parece no ser suficiente garantía para producir, favorecer relaciones familiares sanas, facilitadoras y empoderantes de la familia y de sus integrantes en lo particular. No pocas veces, como lo hiciera alguien muy cercano y amado por mí, me pregunto, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué estamos fallando como iglesia que tenemos el tipo de familias que tenemos? Porque lo trágico es que las familias compuestas por creyentes no solo están unidas por vínculos consanguíneos, sino también y sobre todo por el vínculo de la fe. Los familiares que somos creyentes estamos unidos por el Espíritu Santo que habita en cada uno de los que integramos la familia y que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los que somos nueva creación. La oración súplica de Jesús no resulta nada más aplicable a lo que podríamos llamar la vida pública de la iglesia, porque lo mucho depende de lo poco. Así lo dijo Jesús, el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho. Lucas 16:10. Así,
nuestra capacidad para influir en las esferas más amplias de la sociedad depende en buena medida de la manera en que vivimos la fe en el ámbito íntimo de nuestras relaciones familiares. Es este un espacio de fidelidad que somos llamados a rescatar, dado que como familias compuestas por creyentes, además de parientes, somos también iglesia, somos también pueblo de Dios. Nuestras relaciones familiares, somos llamados a ello, deben ser efectivamente modelos alternativos de relación familiar para quienes viven sin la luz de Cristo. Pudiera parecer pretencioso, pero el hecho es que por ser quienes somos, nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús, es que podemos hacer el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta, dice Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 10. Esposos y esposas, padres e hijos, hermanos y hermanas, etc. Somos llamados a replantear el cómo de nuestra convivencia familiar y a la luz de Cristo, proponernos cumplir con nuestra función de luz y sal, primero entre los nuestros, para que entonces también podamos hacerlo en aquellos entre quienes vivimos nuestra fe. Quiero animarlos, pues, a que estemos dispuestos a recorrer el todavía virgen sendero del amor y de la unidad del cuerpo de Cristo, a que nos ocupemos de mantenernos unidos en lo cotidiano de la vida, unidos en Cristo, no solo por los lazos consanguíneos. Para ello se requiere que estemos dispuestos, desde luego, a mostrarnos vulnerables unos con otros, compartiendo nuestra cotidianidad y haciendo nuestras las alegrías y los motivos de llanto mutuo. Se requiere también que salgamos de nosotros mismos y vayamos al encuentro del otro que es también familia, a que tomemos la iniciativa dinámica de involucrarnos y ser involucrados en el día a día de nuestras vidas. Y desde luego se requiere que fortalezcamos la conciencia de que los lazos que nos unen como creyentes son más fuertes y trascendentes que cualquier otra clase de lazos relacionales en los que participamos, más fuertes aún que los lazos consanguíneos. En el cultivo de la unidad que hemos recibido, familiar y eclesial, encontraremos el poder para testificar y descubriremos cómo nuestra unidad se convierte en un argumento irrebatible a favor de la realidad presente de Dios en Jesucristo. Es decir, seremos testimonio viviente del amor y de la intención salvífica con los que Dios se relaciona con los hombres. Haremos creíble a Cristo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.